para entender lo que decidió hoy la Suprema Corte. Gonzalo, como siempre, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Declara la inconstitucionalidad o no de la ley de la industria eléctrica? Lo que pasó al día de hoy es que se resuelven justamente los amparos derivados justamente de las posiciones que hicieron los ministros en el 2022. Pero la ley sigue siendo constitucional, la ley sigue siendo vigente. Lo que hoy se da, y esa es la parte interesante, son amparos. Uno de ellos, muy importante, es el que se da con amparos de efectos generales, lo cual hace que varios de los que ni siquiera se habían amparado, o al menos con esos términos o con esos argumentos, son beneficiados precisamente por esta medida. Eso es bien, bien importante. Es un tecnicismo, pero es muy importante decirlo. Entonces, se le concede a 6 empresas, pero favorece a cientos más. Es correcto, a más de 104 empresas participantes del sector eléctrico mexicano. Y hasta ahí se acaba, ya no hay más esta ley. Sí, eso es algo muy importante. Lo que pasó el día de hoy es que ya es una sentencia en firme, ya se agota con esto todos los recursos que pudo haber promovido el gobierno federal. En las últimas semanas, meses en realidad, el gobierno federal había tratado de hacer, pues prácticamente patear el balón, impugnando que algunos ministros, pues no pudieran conocer del caso o que no pudieran abstenerse de votar, y obviamente esos fueron desechados por notoria improcedencia. Obviamente llegamos al día de hoy, justamente se llega a esta votación, se da la validez de los amparos y con ello pues simplemente se inutiliza para los beneficiados, los que habían tenido esos amparos, tener este régimen de excepción con los cuales siguen operando de manera clara con lo que era la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto. Los nuevos participantes del mercado, si hoy una empresa quiere venir a México a trabajar como para aprovechar el nearshoring, por ejemplo, lo tiene que hacer con la nueva ley, la aprobada por el Congreso en el 2021, que había promovido el gobierno de López Obrador. A ver, entonces, ¿sigue vigente? Para los nuevos, los que no estaban antes. ¿Efectos secundarios de esta decisión? Hay muchísimos, muchísimos. Tiene que ver con todo, tiene que ver con una parte de las controversias que habían puesto Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esto les allana justamente una parte del camino. La segunda, una de las más importantes y no tan reportadas, es que dentro de la resolución del amparo es de la obligación o la exención que buscaba CFE de tener que comprar energía eléctrica en estrictamente y únicamente a través de subastas del mercado eléctrico mayorista. CFE pretendía que si ellos construían una planta, ponerla a trabajar, a funcionar y despachar esa electricidad. El revés de la Corte significa que hoy 6 plantas que ya están en construcción no tienen garantizado el despacho, no tienen garantizado tampoco estos ingresos presupuestarios o ingresos garantizados, y obviamente eso pone en entredicho la viabilidad financiera de dichos proyectos. Esto en particular pone en tela de juicio, pone justamente muy cerca del daño patrimonial a los miembros del Comité de Inversiones de la CFE. Obviamente que son los que aprobaron ese tipo de proyectos y hoy cuando cambian las circunstancias sobre las cuales los aprobaron, pues están en la cuerda floja. A ver, Gonzalo, si tuvieras que darle un nombre a lo que pasó hoy, ¿cómo le pondrías? Pues por ejemplo, yo te diría que simplemente esto es la aplicación del Estado de Derecho. Se detiene, y cito muy bien, el agandalle que había pretendido esta administración, no fortaleciendo los procesos de la CFE para hacerla más rentable o eficiente, sino para cortarle las piernas a la competencia. La decisión hoy de la Corte es a favor del Estado de Derecho, es a favor de la competencia, es a favor del medio ambiente sano y limpio constituido en el artículo cuarto constitucional. Gonzalo Monroy, siempre agradecido de tu presencia aquí en Mega Noticias. Muy buenas noches.